Las microfinanzas no solo prestan dinero, transforman economías, bancarizan el sector informal y transforman vidas. La mayoría, el 90% de los clientes son clientes que no son bancables o que no eran bancables antes de entrar a Finsol. En este episodio hablamos con Francisco Marid y Fernando Ilovares de Finsol. Educación ahora no es solamente educación financiera, sino que educación en ciberseguridad. Somos la primer financiera con banca en línea y con banca móvil. Historia, regulación, tecnología y el futuro de las microfinanzas en Honduras, disponible en Fundamentos Media. En Centroamérica, las microfinanzas se ha convertido en una industria muy relevante para la región. No es ningún secreto de que hoy por hoy las microempresas y muchas personas se apoyan de este tipo de instituciones para poder desarrollar sus proyectos. Y en esta ocasión, para desmenuzar y entender y conocer a profundidad cómo las microfinanzas han impactado en nuestro país, vamos a tener la presencia de Fernando Ilovares, presidente del Consejo de Finsol, y a don Francisco Marid, gerente general de Finsol, una institución altamente reconocida en nuestro país, y vamos a tener esta conversación en la que vamos a conocer un poco de la historia de Finsol y también para nosotros, déjenme decirles, es de gran orgullo tener un perfil, este tipo de perfiles en nuestro formato y en nuestro espacio, dado que pues nuestro objetivo como medio es precisamente tener esta participación corporativa y poder dar a conocer ideas, insights y posibles oportunidades de negocios para vos que nos estás viendo. Así que, Francisco, un gusto tenerlo por acá. Entiendo usted es el de los empleados fundadores, podríamos decir, de Finsol. Quisiera iniciar un poco con esta conversación, conociendo un poco de esos inicios de las microfinanzas en Honduras, de Finsol como tal, cómo se fundó y cómo fue esa construcción de lo que hoy conocemos como una empresa bien exitosa. Bueno, pues muchas gracias primero, Gustavo, por el espacio que nos estás dando de poder compartir un poco la historia de Financiera Solidaria. Es bien importante, recordando tiempos ya más de una década, que las microfinanzas no existían como tal, lo que había era microcrédito. Todas estas iniciativas surgieron como una iniciativa de organizaciones internacionales que en conjunto con el sector privado iniciaron a formar lo que se llamaban organizaciones no gubernamentales, que hay de todo tipo, pero en el caso de Finsol era una ONG que se llamaba FUNADE, dirigida a dar servicios de crédito y de capacitación a la microempresa, como un mecanismo que viniera a complementar lo que era el modelo tradicional de bancos estatales. Y se buscaba pues atender un sector de la economía que se podría clasificar como informal y que por ende no tenía un espacio en el sector financiero formal. En aquellos tiempos nacen estas ONGs, entre ellas FUNADE, que es donde se origina Finsol, y esta industria ha venido evolucionando de la mano de estos organismos internacionales que en un momento dado pues proporcionaban el capital de trabajo a las ONGs para que expandieran sus carteras de crédito, que iban acompañadas con una capacitación que se enfocaba más que todo a temas de administración de empresas. Sin embargo, como todo tiene una etapa y hay un plan sobre eso, estas ONGs fueron, digamos, tomando sus diferentes caminos, ¿verdad? Algunas de ellas se terminaron, otras fueron avanzando en su autosuficiencia operativa, de ahí su autosuficiencia financiera, y finalmente los organismos internacionales plantearon el mayor reto de todos, que era la formalización de estas organizaciones en entidades reguladas que pudieran perpetuar su misión y su existencia a través de la intermediación financiera, que es la captación de depósitos del público para proveer recursos al sector informal. Ahí es donde nace y se acuña el término de microfinanzas, porque ya se hablaba entonces de una intermediación financiera formal atendiendo al sector informal. Y ahí es donde nace Financiera Solidaria.
en Muy ese bien. momento. Y la verdad que también remontar un poco y destacar la presencia de FUNADE, que una organización que ha sido eh, insignia en nuestro país, ya que ha servido de mucho apoyo de formación y capacitación para muchos jóvenes y para muchas empresas y para muchos empresarios que han empezado con una idea y hoy por hoy tienen negocios montados. Y me imagino que en ese trayecto de esa creación, la detección de la oportunidad, cómo se va presentando, cómo hace FUNAD ese como cambio y empieza a decir, ok, esta unidad que estamos empezando a desarrollar debería estar enfocada bajo una nueva institución que administre este tipo de proyectos y de actividades. ¿Cómo se fue como creando esa figura, por así decirlo, de la financiera solidaria que hoy conocemos? Bueno, bien interesante también ese aspecto porque fuimos la primera ONG financiera, digamos, una ONG de crédito que se formaliza en Honduras. Entonces el proceso legal que se llevó para poder darle dueño o dolientes a una institución ya formal vino de la mano del AID. El AID tuvo un papel muy preponderante porque este modelo de formalizar una ONG con enfoque de lo que llamamos nosotros el doble resultado, el impacto social, el impacto financiero, había formado una institución bancaria muy importante y exitosa en Bolivia, que es Banco Solidario. En aquel momento ese modelo se traía a Honduras y entonces Finsol, que fue la creación de ese paso. Fue un paso muy, muy traumático para todos, porque la comisión de banco pues no tenía experiencia tampoco en regular o supervisar adecuadamente una institución que atiende un sector tan, digamos, tan volátil y tan informal. Y la verdad es que todos tenemos una gran responsabilidad porque el dinero que manejan los bancos, las entidades financieras, las cooperativas, no son de las cooperativas, ni de los banqueros, ni de los financistas, es de los depositantes. Entonces, toda esa regulación, ¿verdad? Que con metodologías de crédito que atienden microfinanzas, que está más basado en aspectos cualitativos más que cuantitativos, fue un trabajo en equipo con la misma comisión de bancos para poder ir incorporando este tipo de metodologías crediticias bajo un esquema regulado, pero atendiendo a un informal. Entonces, eso para mí fue una experiencia muy rica y también dio paso para que el sector de microcrédito en Honduras tuviera una puerta para irse formalizando también y hubiera otras instituciones que tomaran la figura de una entidad regulada y que pudieran perpetuar su existencia con la captación de los fondos. ¿Verdad? Entonces se nació también una ley en medio, que son de las leyes de las OPDF, organizaciones, ¿verdad? Sí. Que están entre medio, entre una entidad ONG, una OPDF, y de ahí creces a una entidad más madura ya como una sociedad regulada. Entonces, creo que eso fue un avance muy importante en el desarrollo de la industria de las microfinanzas. Ahora sí acuñemos el término de microfinanzas. Así es. ¿Verdad? Sí. Y en ese aspecto, Fernando, una curiosidad que tengo con respecto a cómo hoy vemos Finsol como una institución consolidada. Las culturas organizacionales, las culturas de las personas que están alrededor de estas organizaciones son vitales para el funcionamiento operativo y el crecimiento como tal de la compañía. ¿Cómo ha sido ese trato de mantener una cultura siempre de impulsar innovación, de impulsar pensamiento divergente o diferente para que lleguemos a esos sectores o a esos segmentos que todavía están en necesidad de conocer y de adquirir microcréditos? ¿Cómo en Finsol han manejado esa cultura y esa comunicación de cara a los clientes, a los usuarios? Sí, no, agradecerle, Gustavo, por la invitación. De verdad que es un privilegio tanto para Francisco y para mi persona poder compartir un poco de lo mucho que hacemos en Finsol y que hacemos también en Grupo EMCO, ya que Finsol hoy por hoy pertenece a un grupo económico importante en el país. Y contestando la consulta, Luis Gustavo, ha sido, digamos, yo no lo he sentido como
es un reto, pero tampoco ha sido tan difícil adaptarme a la cultura que se encontró en Finsol. Al contrario, lo que hemos querido aportar y lo que hemos aportado en Finsol ha sido, digamos, todo el tema de innovación tecnológica que ya el grupo trae atrás y que inyecta un poco de esa cultura, digamos, de innovación tecnológica y en su momento pues vamos a comentarles qué estamos haciendo Así es. de innovación y para mucha gente posiblemente sea, digamos, algo que ya existe en el mercado, pero para la industria de microfinanzas es totalmente innovador. Totalmente. Para nuestros clientes es totalmente innovador porque el cliente de Finsol, el cliente final de Finsol, la mayoría, el 90% de los clientes son clientes que no son bancables o que no eran bancables antes de entrar a Finsol y que hoy por hoy ya tienen esa bancarización y esa inclusión, digamos, en el sistema financiero. Y eso pues también a nosotros como cultura organizacional es lo que nos motiva a seguir día a día pues dando esos y ofreciendo esos servicios y productos financieros a los clientes de Finsol y a las personas, porque traemos un par de casos de éxitos que les vamos a comentar. Francisco, pues como decía, él ya tiene 26 años en la institución, él ha visto un antes y un después en la financiera y yo creo que también hay que respetar mucho las culturas, digamos, tradicionales. Francisco es una persona, digamos, no quiero utilizar el término vieja escuela, pero OG, digamos, OG, OG, ¿verdad? digamos, Otra un OG de las generación. microfinanzas. Un OG. Sí. Sin embargo, yo creo que es una buena combinación, ¿verdad? La experiencia, el seniority de Francisco, digamos, en este caso, y de muchos miembros de la Junta Directiva, y los nuevos miembros de la Junta, como mi persona, que venimos con esa, digamos, expertise, pero también a la vez con ánimos de complementar, ¿verdad? La experiencia que han tenido, digamos, las personas que nacieron con la financiera y que hoy por hoy pues, ha sido el éxito de Finsol, esa combinación, Por ¿verdad? supuesto. De cultura organizacional y como les mencionaba, atrás un grupo económico fuerte e importante que también ha permitido ese crecimiento juntos. Entonces, básicamente, Luis Gustavo. Totalmente, totalmente. No, y la verdad que, bueno, un aspecto aquí a destacar es el siguiente. Fernando, siendo, como pueden ver, una persona joven que está con esta responsabilidad de entender y de también implementar soluciones que vayan beneficiando a los usuarios y que vaya extendiendo ese crecimiento que tiene la financiera solidaria, cosa que habla mucho de la intención que tiene la financiera en ir haciendo un relevo generacional que permita adaptar la plataforma para que más talentos, más productos y más alianzas sean posibles. Y también, por otro lado, reconocer y destacar la labor que otros antecesores han tenido y también hacer una mención muy especial, ¿verdad? A una persona que fue muy importante en su momento y que hoy por hoy no está con nosotros, que en paz descanse, don Arturo Alemán, ¿verdad? Que él fue un miembro muy activo por muchos años, tanto en FUNADE como Finsol. Tuve el privilegio de conocerlo en persona y tratar con él muchas veces y pues la verdad que el rol que hoy Claro. estás tomando, Fernando, de mucha importancia y de mucha... y resaltarlo como para que también vos que estás viendo en algún punto vas a también liderar organizaciones de gran nivel y cada vez más se ven nuevas propuestas, nuevas caras y eso hace que pues la historia de Finsol sea muy fascinante en cómo se ha ido desarrollando, pues, ¿verdad? Porque si me confirman el alcance que hoy tiene Finsol a nivel de sucursales e instituciones accesibles para la audiencia, ¿cuántas son las que están disponibles en el país? Sí, tenemos, bueno, Finsol tiene 23 agencias. Lo bonito de las agencias es que están en todo el país. Entonces, los clientes de Finsol, las personas pueden tanto ir a una ciudad más urbana, pero también tienen acceso a una ciudad, digamos, más rural. Entonces, el 60% de las agencias de Finsol están ubicadas en la parte rural. Y eso Interesante. ha complementado, la verdad, esa penetración que se ocupa muchas veces, Luis Gustavo,
en poder tener los clientes esa accesibilidad, ¿verdad? Francisco, en ese aspecto, cuando empezó la primera sucursal, cuando tocó participar en ese primer desarrollo y luego hacer ese salto de la primera a la segunda sucursal, ¿cuánto tiempo tomó, por un lado, crecer esa primera unidad y cuánto tiempo tomó luego de tener consolidada esa primera unidad, extenderla a una segunda unidad y después crecerlo, lo que hoy estamos hablando? ¿Cómo fue esa experiencia de construcción? Porque me llama la atención mucho, por un lado, que tuvieron que abrir camino a nivel regulatorio, a nivel estructural, a nivel de conceptualización y de comunicación externa, porque muchas personas en aquel entonces lo entendían como microcréditos y hoy por hoy ahora es muy familiarizado el término microfinanzas y no digamos la institución financiera solidaria a nivel del país. Relátenos un poco cómo fue esa experiencia y hoy cómo trata esas memoranzas. Bueno, la verdad es que yo no tuve el privilegio de abrir la primera agencia de FUNADE, porque como te mencionaba, hubo un proceso de formalización. Cuando se crea FinSol, FUNADE es el principal accionista. Okay. Entonces, las acciones, la propiedad y todo fue mucho lo que ya se había trabajado en FUNADE, que ya tenía algún número de agencias, creo que tenía como unas 8 agencias en aquel tiempo. Lógicamente, fíjate que el tema este lo hace pensar a uno cómo va evolucionando todo, porque desde un enfoque meramente vocacional, tu generación, las microfinanzas, pues mucho de vocación de servicio, vocación de impacto y todo, el nivel ahora de la industria es altamente profesional. Ahora sí puedes ver realmente personas de un perfil financiero y bancario alto manejando este tipo de instituciones, ¿verdad? Que, como dice Fernando, ya no podemos hablar de las microfinanzas que no evolucionaban, más bien están evolucionando mucho más rápido porque en cierta forma somos unos followers con el sistema financiero. Solo que lo que siempre he pensado, ¿verdad? Que nosotros lo que hacemos es adaptar todos estos productos y servicios a una población que nunca ha sido incluida en el sistema financiero. Lo adaptamos, ¿verdad? Lo servimos con metodologías especializadas, ¿verdad? Entonces, lo que mencionaba Fernando, tenemos 23 agencias, sí, pero también tenemos canales electrónicos con los cuales atendemos a los clientes. Ya ellos están aprendiendo a la banca en línea, que con el apoyo del grupo se ha desarrollado, y la nueva tarjeta de débito también, que se va desarrollando con el apoyo del grupo. Entonces, vamos evolucionando todo, ¿verdad? Vamos evolucionando, porque también nuestros clientes van evolucionando, exigiendo. Y a mi cliente no es el que yo tenía hace 10 años que le gustaba ir a la agencia, pero te lo mencionaba. Ya no es aquel que yo quiero ir a la agencia. Hay clientes ya que quieren manejar todo desde su celular, los hijos de los clientes actuales. Entonces, cuando me hablabas, bueno, ¿cómo fue eso? Sí, fue duro, teníamos que hacer todas las instalaciones tal como lo pide la normativa, contratación de personal, etcétera, etcétera. Pero vamos evolucionando ahora. Ya tanto no es la agencia, sino que es el acceso seguro de nuestros clientes a través de las diferentes formas de atención. La que viene, ¿verdad? La que viene ahora a ser un desafío. Porque está la educación ahora, no es solamente educación financiera, sino que educación en ciberseguridad. Así es, y qué importante término que acaba también de utilizar, y eso me lleva también a una curiosidad, ya entrando como en el tema del sistema financiero nacional, el sistema financiero hondureño, un sistema financiero que por años ha mostrado ser muy sólido en liquidez y también en facilitación de recursos para los usuarios. Desde la perspectiva de FinSol, Fernando, ¿cómo han visto ustedes ese cambio, esa evolución y cómo las microfinanzas o la industria de las microfinanzas se ha ido adaptando a estos cambios? Ya que uno de los ejemplos que mencionaba Francisco hace poco, ¿verdad? Las implementaciones de estas innovaciones tecnológicas siendo uno de ellos como de los puntos a destacar, pero a nivel
de marcos regulatorios, a nivel de facilitaciones de productos? ¿Cómo ha sido cómo han visto ustedes ese cambio y cómo se ha adaptado Finsol en ese Sí. aspecto? Fíjate que hay algo interesante y posiblemente la audiencia no lo conozca y para eso estamos acá, para explicarlos. Eh, la banca usualmente, el fuerte de la banca es otorgar créditos a temas de servicio, a temas de industria y comercio. Esos son los tres fuertes, digamos, sectores. Pero hay un sector que también la banca lo facilita, que es el consumo, ¿verdad? Finsol, digamos, es todo lo opuesto. Nosotros a quien, digamos, apoyamos es al emprendedor por la naturaleza ya de Finsol y al emprendedor, digamos, de cualquier tipo de industria, cualquier tipo de comercio. Inclusive tenemos clientes del sector informal, que hoy por hoy yo me atrevo a decir que nadie se toma el riesgo, ¿verdad? De confiar en esas personas que van a pagar de regreso. Y eso es lo interesante. Ahora, la banca hoy por hoy ha copiado, digamos, un poco la metodología del microcrédito. La banca nacional sí tiene microcrédito, pero todavía no abre, digamos, La caja de Pandora, la por caja de decirlo, ¿ah? Pandora porque eh, no es fácil tampoco. No, No es claro que fácil. no. Sí, sí. O sea, uno puede decir, no, si prestar dinero es fácil. Y es cierto, ¿ah? Prestar dinero es fácil. Lo difícil es recuperarlo, ¿ah? Más aún cuando hay una responsabilidad, como decía Francisco, con el depositante. Porque si vos sos depositante de Finsol, hay una responsabilidad. O sea, no puedes llegar a una agencia Finsol y decir, voy a hacer un retiro y yo no te puedo decir, no tengo tu dinero. Es que no me ha pagado Francisco, ¿verdad? O no me han pagado Mis deudores. mis deudores. Correcto. Entonces, sí, la banca hoy por hoy tiene un microcrédito interesante, pero todavía no ha sido, digamos, la metodología que hace que el microcrédito funcione, ¿verdad? Claro. Y Finsol es especialista en eso, en el Sí. microcrédito y la verdad que no nos ha ido tan mal en el impacto social que ha causado, no tanto en el lucro, sino en el impacto social que ha causado. Entonces, la verdad que eso es lo interesante de Finsol. Nosotros realmente dentro de las trincheras de Fundamentos Media hemos apreciado y analizado un poco cómo el sistema financiero nacional pues tiene cosas buenas y también tiene cosas por mejorar, ¿verdad? Y Sí, creo que importante es destacar que si bien es cierto, somos un mercado en crecimiento, un mercado en desarrollo, hay muchos retos todavía a nivel regulatorio que es importante como ir madurando y también dando a conocer a la audiencia, porque en otros países vemos que hay una evolución un poco más rápida en cómo se van moviendo las cosas. claro. Y en Honduras vemos que sí hay una intención de movimiento, pero al mismo tiempo hay un temor al riesgo del movimiento rápido por la naturaleza del mercado, ¿verdad? Y eso creo que eh, encontrar como o la categoría donde se puede como acelerar ciertas cosas va a ser clave, pues, ¿verdad? Los bancos tienen una metodología, como bien mencionaba Fernando, las cooperativas tienen una metodología, las microfinancieras tienen una metodología. Yo me atrevo a decirte que en el espacio microfinanciero hay una posibilidad de acelerar ciertas cosas que pueden irse replicando en la pirámide, por así decirlo, de las instituciones que consolidan el sistema financiero de nuestro país. Uno de ellos, para mencionar un caso puntual, viene siendo el tema de la ley de protección de datos. A mí me parece que los usuarios deben conocer que también tienen un poder de decisión sobre cómo se tratan estos datos y cómo uno tiene una autorización o no autorización de poder darle a las instituciones financieras acceso total a la información. Y creo que en nuestro país ha sido una de las cosas que todavía falta madurar. Pero mi percepción y opinión es que en la categoría de microfinanzas, por el enfoque que tiene, me parece a mí hay una muy buena oportunidad como para proponer inicios de marcos regulatorios que vayan abriendo espacio para ir colocando
nuevas protecciones al usuario en términos de cómo se maneja la información. Y en esto vengo al tema también de ciberseguridad, porque también las plataformas digitales han crecido de una manera exorbitante. ¿Qué apreciación y opinión tienen ustedes respecto a estos retos que todavía nuestro sistema financiero debe de enfrentar y adaptar? Bueno, bien interesante. Yo creo que ese reto es casi a nivel mundial prácticamente, ¿no? Si ustedes hacen un poquito de reflexión hacia atrás, o por lo menos lo que yo podría humildemente opinar, es que sistemas financieros normalmente somos muy conservadores, ¿verdad? Somos más cautos en abrazar cambios rápidos. Y no fue el caso con la tecnología. Creo que la pandemia nos movió el petate, como decimos popularmente, a todas las instituciones financieras. Porque nos encontramos en un momento en que teníamos que atender los clientes, como dice Fernando, colocar plata, cobrar la plata, captar la plata, atender los clientes que tenían retiros y todo, en un ambiente que nadie estaba preparado para hacerlo. Y entonces, voilà, nos dimos cuenta de que la tecnología la necesitamos. Y empezamos entonces a desarrollar las plataformas, unos más rápidos que otros, pero como dicen algunos expertos, para implementar herramientas tecnológicas necesitas dos cosas: dinero y más dinero. Listo. Pero fíjate que el tema es que todos nos enfocamos a implementar herramientas y nos olvidamos del lado. Es como la punta de un iceberg. A todos nos gusta ver el iceberg que sale, pero a nadie nos gusta ver la parte de abajo, que es la ciberseguridad. Porque la ciberseguridad entonces nos vino a plantear otros retos. ¿Pero por qué es un reto? Porque las tecnologías per se, aunque nos resolvieron un tema de operandi, nos está dando algo que no hemos podido todavía tal vez explotar suficiente, que es la captar datos sistemáticamente y poderlos analizar. El problema nuestro es que tenés un montón de información y tenés que aprender a analizar lo que es relevante y lo que no es relevante. Así es. ¿Verdad? Y necesitas nuevas habilidades y nuevos profesionales. Pues es que ahora tenés analistas de datos, que es lo que más requieren a veces las empresas ahora. Porque ahora no es un problema de captar datos de los clientes. Ahora es un problema de gobernanza de los datos, que incluye el análisis, la protección, la depuración de calidad de los datos, etc. Ese es el mayor reto que hay ahorita, porque no encontrás el talento suficiente, o el talento no está como para hacerlo, ¿verdad? Y entonces viene el otro problema, la ciberseguridad. Es cierto, las instituciones tenemos que invertir una cantidad de plata, pero lo interesante de esto es que dentro de ese ecosistema de seguridad hay una persona que es importante incluirla, y es la más difícil. Pero es que hablo ya no solamente de inclusión financiera, hablo de inclusión tecnológica. Porque los clientes, si no son conscientes de la seguridad, son los primeros que no va a haber ni un antivirus, ni un firewall o cualquier otro implemento de seguridad que proteja, porque yo le abrí la puerta, ¿verdad? Entonces ya hablo de inclusión financiera, inclusión tecnológica. Son dos grandes retos que enfrentas ahí. Totalmente, y la verdad que interesante también lo que menciona respecto a la gobernanza de esto, ¿verdad? Creo que sin duda me parece a mí que uno de los componentes como iniciales que uno puede como ir tratando de empezar como a trabajar soluciones alrededor de es la gobernanza de la misma, porque creo que y vos que nos estás escuchando ves la necesidad que hay alrededor de esta industria, en temas educativos, en temas de ciberseguridad, en temas de tecnología. Yo rescato lo siguiente, y creo que eso también hemos sido digamos que hemos sido bastante despiertos en detectar de que en nuestra región y en nuestro país particularmente, la adopción de tecnología siempre viene de las empresas, no necesariamente de los usuarios. Entonces, por ahí hay un reto educativo muy fuerte con los usuarios, porque, claro, digamos, el e-commerce en Honduras hizo un boom en la pandemia igual, ¿verdad? Y creo que no ha sido como el total boom que realmente el país puede dar,
y es porque falta una educación más sólida a nivel de cómo se usa la tecnología, por un lado, por el usuario, porque yo creo que las empresas sí hacen una labor responsable de adaptarla, de contratarla, de que tome su forma natural en el tiempo. Cualquier implementación que se haga en cualquier empresa toma, para aprender en una organización, 18 meses. No lo digo yo, eso lo dicen muchos estudios que informan y referencian Claro. de que la adopción tecnológica no es que transforma de inmediato, no es que llegas de 0 a 100 de la noche a la mañana, hay un tiempo. Y el usuario, por ende, también tiene que acelerar esa educación para que vayamos de la mano en ese aspecto y tengamos la oportunidad de poder prestar mayor alcance y mayor oportunidad de poder entender nuevos roles que en el país podemos desarrollar. Y creo que ahí es donde hay una muy buena oportunidad de parte nuestra de poder comunicar este mensaje educativo a nuestra audiencia joven, a la audiencia empresarial, sobre los nuevos roles, los nuevos potenciales roles que hay: análisis de datos, análisis de seguridades, entender las herramientas de seguridad, la gobernanza de datos. Eso me parece a mí que ese es un rol muy interesante de cómo manejarlo, porque al final es un núcleo de personas o un núcleo de un grupo que debe conocer cómo se trata esta gobernanza. Y hoy por hoy el país, las facilidades que da para esto no están todavía. Y ese reto es una de las cosas que me encantaría como entender cómo Finsol propone soluciones que eduquen al usuario a nivel de tecnología, pues porque entendemos Finsol es una empresa muy educada y responsable en el uso de la tecnología, pero a nivel de usuario, ¿cómo apoyan ustedes esta reciprocidad entre el usuario y la institución para que haya un mejor resultado al momento de conseguir un crédito, al momento de completar el pago de un crédito, o al momento de consultar la necesidad de un crédito? ¿Cómo lo ven en ese caso? Sí, no, cada vez va creciendo más la necesidad el mismo cliente te lo va exigiendo, ¿verdad? Nosotros hoy por hoy que ya estamos abriendo canales electrónicos y que posiblemente los clientes de Finsol nunca, y esto es real, o sea, me puedes decir, no, Fernando, no creo que hoy por hoy, en el siglo XXI, que un cliente nunca haya tenido una banca móvil, por ejemplo, y sí lo existe. Imagínate, Lo qué existe, cosa, o sea, sí, es la verdad. posiblemente para nosotros sea algo asombroso, o algo que no lo creemos todavía, pero sí existe. Hay gente, nuestros clientes, muchos clientes nuestros, en la parte rural más que todo el mundo ha tenido un smartphone, o sea, eso es definitivo, pero no todo el mundo ha manipulado, digamos, una banca móvil, no todo el mundo ha manipulado una banca con la laptop, banca en línea, y nosotros al tener este proceso ya en Finsol, porque Finsol era una financiera, un ecosistema, digamos, cerrado. Sí. Para que la audiencia lo conozca, Luis Gustavo, el que quería hacer un retiro en Finsol tenía que ir presencialmente a una agencia Finsol. Presentar la libretita, va con la cédula. ¿Y no tienen la cédula? Como hace 30 años, ¿verdad? Con la cédula, Sí. bueno, con sistema biométrico. Exacto. Y retíreme 100 lempiras, 200, 300. O, al contrario, vengo a depositar 100, 200, ¿verdad? Eso era lo tradicional en Finsol hasta hace un año. Hace un año ya, digamos, comenzamos ya con las inversiones fuertes en tecnología, y hace 3 meses, Luis Gustavo, empezamos ya a decirle al cliente de Finsol, mire, venga para acá, este es su usuario, este es su contraseña, y ahora ya no tiene que venir a Finsol. Es más, ya no lo queremos ver acá. Lo queremos como cliente, lo queremos como persona, pero edúquese y dedíquese a transar electrónicamente. Y ha sido bien interesante. Hoy por hoy, pues le abrimos la cuenta, la banca en línea al cliente, y a la vez se le educa y se le dice, mire, si lo llaman y le dicen, deme su contraseña, no la dé, ¿verdad? Lo normal que uno, los consejos que la banca da también, así pues nosotros las estamos dando. Si le dicen ponga sus credenciales aquí, es más, no se la den ni a su hijo, ni a su familiar, porque mucha gente comete ese error. No, mira, métete a mi sucursal, y hemos tratado de enseñarle a la gente que no debe hacerlo, porque, como decía Francisco, al final, por muchos controles internos buenos que hayan, pero
si la persona le abre el acceso o el portal. No hay manera que uno pueda como... No hay manera. Claro, claro, claro. Ahora, regulatoriamente también, creo que día a día la regulación está exigiéndonos a nosotros como instituciones de mantener los mejores controles, los mejores estándares internacionales para que la gente sea menos vulnerable, ¿verdad? Ante un fraude, ante un phishing y todo lo que se escucha hoy por hoy en fraude cibernético. Entonces, no, Finsol está sólido y está muy bien, tenemos los mejores controles, hemos hecho inversiones muy fuertes en todo lo que es controles de ciberseguridad, controles cibernéticos, y muy difícil, no digo que no puede pasar, pero muy difícil, nuestros sistemas pueden ser, digamos, vulnerables. Vulnerables, sí, claro, claro. Aquí hay dos términos bien interesantes. La educación financiera tecnológica, porque es que yo creo que hoy en día la educación financiera queda corta, dado a que vivimos en esta era en la que las plataformas, los móviles, el internet, la conectividad es algo normal en nuestro país. Si bien es cierto, todavía hay muchos retos que cumplir a nivel de conectividad. La gente que está conectada entiende esto, pero creo que a nivel de educación financiera tecnológica hay todavía un bajo margen de entendimiento a nivel del usuario de cómo poder aprovechar estas plataformas. Por otro lado, está una de las cosas más nuevas que hemos visto, que es la creación de contenido, o sea, la producción de que hoy por hoy yo puedo venir a hacer un video educativo de 30 segundos y eso puede llegar a millones de personas. Correcto. ¿Cómo en ese aspecto, y creo, y si mal no estoy, me parece a mí que también ustedes tienen esta responsabilidad en el mercado de poder hacer esta educación técnica, por un lado, al usuario, y por otro lado, hay que utilizar los medios correctos para hacerlo. Mi pregunta viene siendo puntualmente, ¿cómo actualmente ustedes ejecutan este programa educativo de educativo financiero tecnológico para el usuario? ¿Y cómo se apoyan ahora de las plataformas digitales y qué beneficios han visto alrededor de ello? Sí, bueno, fíjate que esa pregunta me hace reflexionar a mí de cómo las habilidades que se tienen que ir incorporando en las instituciones financieras están teniendo ya un abanico más amplio. Porque aquí estamos hablando de una población, el segmento de mercado nuestro. Te voy a dar el perfil. La edad promedio de nuestro cliente es 45 años. Qué buen dato. ¿Ok? Sí. La mayor parte son mujeres. ¿Ok? Ajá. Y normalmente son jefes de hogar. Sí. Si nos vamos a la base de la pirámide, sin el demérito que esto pueda ser interpretado, el nivel de educación de estas personas es primaria, ¿verdad? Y va subiendo en pymes, por ejemplo, ya cuando nosotros hablamos de pymes, pero son realmente todavía microempresas más desarrolladas, ya hablas de varones, que son los dueños de la empresa, y a secundaria y algo de universidad. Entonces, pero ¿qué sucede con todo este aspecto? Mira, que de la educación financiera, comencemos por ahí. ¿Alguno de nosotros recibió clases de interés compuesto en la universidad, en la primaria? ¿O cómo calcular los ahorros? ¿Cuántos intereses te va a costar un préstamo? Sí. O sea, esta evolución de la que estamos hablando, de inclusión financiera, inclusión tecnológica, no es un esfuerzo que debemos de verlo como un solo personaje, un solo protagonista, digamos, que las instituciones financieras. No, yo creo que ahí es donde vienen las alianzas, ¿no? Para formar a tu pueblo, ¿no? Los gobiernos deben también evolucionar en sus programas de educación. Siempre lo hemos conversado. Mira, yo sé que es un reto, ¿no? Porque es más fácil una generación joven, ¿verdad? Que van formándolo, a una generación ya de 45 años, 50 años, que tienen que reaprender muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para nosotros en Finsol, el gran reto es la metodología de educación de adultos. Cuando yo tuve la oportunidad, pero fue una oportunidad para mí, dar capacitaciones en FUNADE a empresarios de temas de ventas y de administración, ¿sabes cuál era el mayor reto? El mayor reto para mí era tener sentados a personas 1 hora conmigo en la clase.
Porque el adulto tiene esta facultad, y la tiene, ¿va? Esto me aburre, en el primer break yo me voy. Y se levantaba y se iba. Entonces, esta población que tenemos nosotros enfrente, con una educación primaria, necesita metodologías de educación financiera o de educación tecnológica dirigidas a ellos. Tiene que ser muy gráfico, más de pequeños consejos, ¿no? Más hablarlo, Sí, cara a cara, va, sí. un cara a cara. Entonces, el esfuerzo que nos ha permitido, ¿verdad?, el Consejo de Administración en esto, es que hemos desarrollado talleres, hacemos talleres en vivo, podcast, mandamos mensajes a cada rato, redes sociales, porque sí te voy a decir algo. Sí han hecho un gran trabajo los bancos en ir profundizando todas estas tecnologías que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Los bancos lo han hecho, yo solo voy siguiendo el camino, ¿verdad? Claro. Pero también los TikTokers y los Instagrams y las redes sociales han hecho, el Facebook ha hecho un gran trabajo, porque te diré algo, no importa de qué edad es, pero el promedio de horas que pasa una persona viendo el celular son 5 horas diarias, según estaba leyendo un artículo ahí. O sea que la gente ya está utilizando más eso. Lástima que no le gusta leer, ahora le gusta escuchar. Y ahí vamos también de 45 para arriba. Entonces, el reto nuestro es poder desarrollar ese tipo de metodologías educativas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no te extrañe que en Finsol tengamos pedagogos, licenciados en pedagogía, estructurando programas de educación financiera más dirigidos a adultos jóvenes o adultos mayores que necesitan ese tipo de información, ¿verdad? De hecho, hoy uno de nuestros colaboradores está en un curso de cómo se estructura un programa de educación financiera para adultos de la base de la pirámide. Imagínate. Porque es algo muy particular. Claro. Claro, ¿no? Y yo destaco lo siguiente, creo que la participación de ustedes en un espacio como el nuestro también, con el ejemplo, se va haciendo un poco más fácil que el usuario vea como que, ok, bueno, estas personas que están detrás de la organización están participando con estos chavos y están compartiendo esta idea, ok, significa de que sí, tengo que tener más atención en estas plataformas, tengo que escuchar más, tengo que ver cómo encuentro la vuelta para poder beneficiarme de las tecnologías para poder agilizar mis procesos, ¿verdad? Y creo que todo viene también de una acción y una visión que tiene el equipo que lidera estas instituciones. Y creo que ustedes en el esfuerzo que están haciendo lo necesario para que pues, el usuario vea de que también ustedes también están enfrentando, agarrando el toro por los cuernos, como dicen, para ir poco a poco tackling este problema. No se resuelve de la noche a la mañana, como bien lo hemos hablado. Esto va a tomar años, dado que nuestra sociedad, nuestra educación va evolucionando también. Claro. Quisiéramos que fuera más acelerada, pero creo que con lo que estamos hablando en este punto sí estamos preparando plataformas como para que esto en algún punto sea mucho más rápido, ¿verdad? Que sea mucho más dinámico todo. Y esto me lleva a un caso de estudio, un caso de actual, que me gustaría que nos compartieran un poco de cómo ha sido esa experiencia, y es la banca en línea. Ustedes son la primera microfinanciera o digamos, la primera institución en la industria de microfinanzas que brinda acceso en banca en línea, y también están en el proceso de, o si me corrigen, el lanzamiento de una tarjeta de débito para los usuarios. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué resultados nos pueden compartir? Bueno, la verdad ha sido un reto grande, Luis Gustavo. En primer lugar, cuando tenés, digamos, el dato de la inversión que hay que hacer, vos tenés dos opciones, o decís, o lo hago más adelante y espero a ver cómo nos va, o decís, bueno, me metí a esto y hagámoslo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es un reto grande. Y dos, más allá, porque ha sido exitoso, la verdad, todo el tema de la banca en línea en Finsol, como vos decís, somos la primer financiera con banca en línea y con banca móvil. Y próximamente, y te vamos a invitar a la inauguración de nuestro lanzamiento de tarjeta de débito con una de las marcas más importantes a nivel mundial. Sí ha sido un reto, y ¿qué pasó? Cuando nosotros encontramos a Finsol con ese ecosistema cerrado,
Yo una vez creo que le hice la pregunta a Francisco y se lo dije. Pues veníamos conociendo a Finsol, ¿verdad? Cuando entramos a ser parte de, Ujú. le digo, Francisco, le voy a decir algo. Le digo, ajá, contame, me dice. Pucha, los clientes de Finsol, la verdad que sí son leales. ¿Y por qué me decía eso? No, le digo, si yo un domingo, que están cerradas todas las agencias, necesito 1000 empiras, ¿cómo hago? Le digo yo. No tenés que esperar al lunes, me dice Francisco. Así es. Así Sí, es. y le digo yo, no, hombre, eso en pleno siglo XXI no puede pasar. Sinceramente le digo que los clientes de Finsol son clientes triple A, pues, y hay que seguir buscando ese tipo de clientes, pero a la vez hay que darle, yo creo, todas las alternativas que hoy por hoy otras instituciones se las dan, especialmente la banca. Porque Claro. como te digo, nosotros que somos sociedad financiera, es la primera institución, ¿verdad? Que damos esos canales alternos para que la gente, uno se sienta cómoda, se sienta bancable, que ande con su tarjeta, que si el domingo necesita su dinero, lo puede obtener en un cajero automático o una transacción en banca en línea. Entonces, sí ha sido un reto enorme, pero a la vez la satisfacción de toda esta inversión, Gustavo, es saber de que el cliente Finsol ya tiene acceso, ¿verdad?, a ese tipo de canales y a ese tipo de tecnología. Y más allá de eso es saber de que la gente día a día y el cliente Finsol día a día ya está evolucionando, ¿verdad? Porque para ellos es una evolución. Y ellos ya nos han dicho, nos han manifestado en las diferentes agencias, pucha, que qué bueno ya mi banca móvil, qué bueno mi banca en línea. Entonces, esa es la satisfacción que al final, pues, nos da como Finsol, ¿verdad? Oye, qué orgullo, la verdad, porque, o sea, desde nuestro lado compartir un poco acerca de estas novedades que están pasando, eso también hace ver de que también estamos conscientes del camino que tenemos que tomar. Ya se empezó y eso es muy valioso, porque en el tiempo vamos a ver de que este esfuerzo va a tener réditos increíbles a nivel de acceso a soluciones financieras para los usuarios y para las empresas medianas, pequeñas y medianas, pymes, Claro. microempresas. Eh, en la experiencia de nosotros que hemos tenido conversaciones con diferentes exponentes bancarios, fintechs, financieras, cooperativas, eh, una de las cosas que me parece a mí que es como bien potente en la forma en cómo el usuario puede acelerar esa adopción, es el crédito como tal, ¿va? El acceso al crédito. Creo que muchas personas cuando desean o quieren llevar a cabo algún proyecto, el factor capital siempre es un factor determinante para hacerlo, no. Y creo que la facilitación de la misma es importante, pero eh, no puede ser tan libre de que pueda cualquiera conseguir crédito. Tiene que haber reglas para ello, pero cada vez más vemos y hemos visto un comportamiento regional en donde muchas propuestas van hacia el acceso de obtención de capital inmediata. En ese caso, ¿cómo ven ustedes también esa liberación, no liberación, sino esa facilitación a los usuarios de ir creciendo esa cartera de usuarios que ustedes tienen y utilizando el crédito como una estrategia de captación? ¿Hace sentido un poco la idea o cómo ven ustedes, en este caso en Honduras? Porque sé que en Honduras hay otra situación un poco más compleja también por temas de fraudes, por temas de lo que hemos estado hablando, de falsas intenciones de los usuarios de querer como obtener crédito, pero utilizando trucos en el sistema donde de pronto sienten que lo logran, pero de pronto pasa que ahora en día es mucho más fácil detectarlo, pues, ¿verdad? Pero mi punto, y regreso al tema, es cómo ven ustedes el factor o esta acción del crédito como clave para que la adopción de la banca en línea, la banca móvil, la tecnología como tal, el usuario interactuando con las instituciones, sea más frecuente y sea más común en nuestro país. Ujú. Bueno, fíjate que yo lo estaba viendo, ahorita que estabas tú mencionando esto, es la nueva forma de superar el mayor obstáculo que siempre se tiene cuando uno analiza
una solicitud de un crédito en el sector informal, que es la asimetría de la información. ¿A qué me refiero con eso? Yo no le puedo pedir estado financiero a una pulpería. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Sí, ¿no? ¿Qué es lo más valioso en una evaluación del sector informal? Los datos cualitativos pesan más que los cuantitativos. Nuestra metodología de crédito no es algo que es la bomba atómica, no es algo secreto de Estado, no es la fórmula de la Coca-Cola. Pero ahorita está evolucionando, o va a evolucionar más, creo yo, adaptando la tecnología a lo que se hace normalmente, que es el cara a cara. Yo creo en que el modelo va a evolucionar a la parte híbrida, ¿verdad? Porque vamos a usar datos y el cara a cara. Y yo siento que va a abrir algo muy importante aquí, y lo vamos a decir de esta forma. Si yo tengo la información de Gustavo, de cuáles son sus movimientos en sus cuentas de ahorro, cuánto deposita y cuánto saca, cuánto más o menos maneja en su cuenta de ahorro, yo puedo tomar una decisión mucho más acertada de cuánto le puedo prestar yo a Gustavo sin temor de que me vaya a quedar en mora, porque tengo la información. Entonces, muchas veces las instituciones financieras que estamos reguladas tenemos responsabilidad con los depositantes, tenemos responsabilidad con los reguladores, tenemos responsabilidad con los accionistas, tenemos responsabilidad con nuestros clientes y nuestros funcionarios. Entonces, todo eso, ¿qué nos indica? Que debemos de tener buenos criterios de dar crédito. Emprendedores que no tienen ningún tipo de experiencia crediticia en el mercado. Imagínate. Yo llego, tengo mi negocio, pero no tengo algo que me respalde. Sí. Ok, es un gran reto, pero sí hay una manera de incluirlos, porque a veces dejamos de ver esto. ¿Cómo comenzamos a conocernos? Con una cuenta de ahorro, que es lo que va a facilitar la banca en línea. O sea, yo no tengo ningún tipo alguien, no es que he tenido crédito en un lado. Mucha gente así es. Mira, yo comencé mi negocio, yo no quería deudas, o me prestó un familiar, alguien del sector informal, los agiotistas, que también tienen su lugar en este ecosistema financiero, también tienen su lugar los prestamistas. Pero ya necesito crecer más en mi negocio, necesito un crédito. Pero como no tengo ninguna referencia en centrales de riesgo ni nada, y menos que alguien me sirva de aval, porque antes sí encontraba una gente que quería hacer aval. ¿Cuál es tu mecánica? Oye, empecemos conociéndonos como una cuenta de ahorro. ¿Cómo no? Claro, estoy seguro que todos esos emprendedores, toda esa gente que nunca ha tenido crédito, pero sí tiene una cuenta de ahorro, porque ahí depositan su dinero, su ganancia y todo. Eso es lo que a veces dejamos de ver, que va evolucionando los criterios. Las metodologías de crédito tienen que evolucionar a utilizar más los datos para yo poder atender un sector informal más rápido, con una mitigación de riesgo apropiada. Porque con los asalariados tú tienes credit scoring, ¿verdad? Y ya lo saben, y tenés ingresos que son predecibles. Así es. Pero con el sector informal no lo tienes. Yo lo que tengo es un ciclo de mercado, sé cuándo venden más, cuándo venden menos, pero no hay una predictibilidad de los ingresos y los gastos tan acertada como en un asalariado. Entonces, ¿de dónde puedo sacar la información? De los movimientos de las cuentas de ahorro y poderle dar un crédito apropiado. Yo le digo a los asesores de negocios, miren, ustedes son muy responsables de que si una microempresa fracase o triunfe. Ustedes son. Porque ustedes son los que le van a tomar el pulso al cliente. Y si ustedes le dan un sobrecrédito a alguien, lo llevaron a la quiebra. Entonces son como un médico, ¿verdad? Yo voy donde un doctor. Si el doctor me sobremedica, me va a causar un daño. Igual un asesor de negocios nuestro. Esa es una responsabilidad importantísima. Y como es mucho cualitativo, lo que tenemos ahora, mucho es referenciación en el campo. ¿Cuáles son mis principales fuentes de información para poder yo decir si esta persona es elegible a un crédito en la institución? Los vecinos. ¿Desde hace cuánto tiempo está ese negocio ahí? No, hombre, lleva como 3 años ya.
Y el que es astuto hasta va a las horas pico del negocio a ver si es cierto que venden más en un día, venden más en otro día. Referenciación de tus clientes. Tus mejores clientes son tus mejores referentes. Un buen cliente te dice, no, mira, no le des a él. Tiene problemas ahorita. Se está divorciando. Porque hasta eso, mira, Sí. en la microempresa, una ruptura familiar, una enfermedad familiar, todo eso afecta, ¿verdad? Entonces, Totalmente. tenemos que tener conciencia de que la información cualitativa, que ahora la podemos sistemáticamente captar y analizar, va a evolucionar nuestro modelo de negocios de una manera disruptiva, tremendamente disruptiva. La verdad que interesante. Esa, muy, muy buena precisión con respecto al ahorro. Creo que es una manera también muy, muy interesante como de también generar criterios en la que sea mucho más efectivo incluso la comunicación al usuario, como que, bueno, mire, usted tiene acceso a tanto, según el comportamiento que tiene en su cuenta, Así es. tiene acceso a tanto, y eso, la verdad que eso, de hecho lo he visto digamos, hoy en día como han salido estas instituciones a nivel de retailers, a nivel de farmacias, que también tienen este tipo de estudios, donde también envían este comunicado como tienes disponible tanto, y eso lo deducen de esta misma incluso Claro. información que menciona Francisco. Hablando un poco también porque aquí hemos hablado bastante, mucho de las cosas que se han logrado y también de casos de éxito, pero también hemos tenido lamentablemente casos en la cual no han sido exitosos y también han generado mucha polémica, ¿verdad? Y aquí en esto me encantaría la opinión de ambos, dado que este caso fue reciente y fue de un impacto eh, súper fuerte para una comunidad que creyó en el proyecto, y lastimosamente con los meses pues todo desapareció, que fue el caso Corium. ¿Cómo nace eso por un lado? Porque en mi cabeza no logro entender cómo fue que se dio ese proceso, y, y qué medidas tenemos que tomar nosotros para que estos casos no se presenten o no se vuelvan a presentar en nuestro país. Sí, la verdad que es un caso interesante, Luis Gustavo. Yo en el país creo que es un caso de esa magnitud, el primer caso que yo veo en el país, porque han habido otros casos de tipo esquema Ponzi que han sucedido en la India, en China y en estos países grandes, que posiblemente no tuvieron tanto impacto. En Honduras sí, porque fue exactamente en una comunidad, ¿verdad?, de aquí del norte. En primer lugar, yo creo que falta educación financiera, y lo que hemos venido Es hablando. correcto. ¿Por qué? Porque la gente solo se fue a un rendimiento. Se fue y a un rendimiento que si cualquiera de nosotros que estamos medio educados me ofrecen a mí un rendimiento del 5% semanal, o sea, yo lo rechazo de entrada. ¿Pero por qué? Porque yo estoy educado. Pero la gente se le fue con una falsa expectativa, con un rendimiento totalmente fuera de mercado, y la gente cayó en esta trampa. Y dos, creo que hubieron términos mal utilizados, inclusive hasta por los mismos medios de comunicación, porque yo miraba en todos los titulares del caso, yo miraba el término financiera, y yo siempre estuve en desacuerdo con ese término, porque la misma ley del sistema financiero prohíbe el uso del término financiera a una empresa que no tiene licencia por la Comisión Nacional de Bancos en utilizar el término financiera, así como el usar el término banco. O sea, yo no me puedo llamar Banco X sin tener una licencia de la Comisión. Yo no me puedo llamar Financiera X sin tener una licencia de la Comisión. Entonces yo creo que aquí fue una combinación entre, lastimosamente, la no educación financiera de la gente, y también el aprovechamiento, ¿verdad?, de ofrecer estos altos rendimientos, que al final todo era una bola de nieve. Y al final lo que vimos fue digamos, la causa o el impacto final fue totalmente desastroso, ¿verdad? También en los medios de comunicación decían inversionistas, entre comillas. Entonces yo siempre dije, bueno, al final, ¿qué eran? ¿Eran inversionistas? ¿Eran ahorrantes? ¿O eran depositantes? Y la verdad que era una mezcla de todo. Al final, Luis Gustavo, yo creo que debe ser
un tema de aprendizaje y a la audiencia yo les doy este consejo. Si alguien les ofrece un rendimiento, como dice el dicho, muy bueno para ser cierto, ¿verdad? Correcto, sí. Salga corriendo de ahí, porque no es ahí, ¿verdad? Tienen que educarse más, siempre preguntar si está regulado o no el negocio, porque la verdad que los ahorros, y vi casos una señora, por ejemplo, que todos sus ahorros los fue a meter a este esquema y perdió su dinero, pues, y inclusive al día de hoy hay mucha gente que tiene la esperanza que lo va a recuperar, y eso está, Muy difícil, ¿verdad? por lo menos desde el punto de vista técnico, es irrecuperable. Irrecuperable, Es ¿verdad? irrecuperable. Entonces, yo creo que esa es una lección para todas las personas que ven pues a tu audiencia. No caigan en este tipo de, digamos, de trampas. En Internet hoy por hoy está invadido de este tipo De esquema, de ¿verdad? ofertas. Sí, de ofertas. A mí en lo personal, y a veces parecen ofertas hasta reales, en redes sociales, quieres invertir, quieres ganar. Inclusive hay personas que dicen, no, desde tu casa trabaja, te ofrecemos no sé cuántos miles de dólares solo por hacer nada. Entonces, o sea, ¿quién hace eso? Hoy por Sí. hoy, eso es totalmente falso. Pero la misma ambición y necesidad muchas veces de la gente, Luis Gustavo, cae en este tipo de trampas. Entonces, mi consejo es siempre edúquense, pregunten, no se dejen llevar solo por un número, porque al final estas son las situaciones particulares, ¿verdad? Que la gente puede caer si no está bien educada y digamos, bien informada. Totalmente, ¿Verdad? totalmente. Su lectura, Francisco, respecto al caso, ¿cómo lo interpreta usted? Y que yo comparto mucho con Fernando lo que menciona de, la verdad que sí, a boca de urna, como dicen, era bien fácil tratar de convencer a Sí. cualquier persona de que entrara al proceso de invertir o ahorrar o depositar, con este término que se confunde un poco, ¿verdad? Porque los medios igual al mismo tiempo... falta de educación de los medios también en ese También, caso, cómo, sí. cómo dirigir bien este tema. ¿Cuál fue su lectura respecto a ese caso? Pues mire que coincido mucho con lo que ustedes dos mencionan, ¿verdad? Y la verdad es que cuando se dio el caso, pues dio curiosidad de leer un poco, ¿verdad? De Ponzi, el esquema Ponzi, quién lo inventó, que fue una persona cuyo, no recuerdo el nombre ahorita, pero su apellido era Ponzi precisamente. Y el esquema se desarrolló en una sociedad más educada que la nuestra, Estados Unidos. ¿Verdad? Ahí fue donde y mucha gente incluso hipotecaba su casa para poder invertir en estos esquemas y todo. En Honduras, lo que a mí me impactó en esa situación es el disfraz que utilizaron, Corium, para la captación de ahorros. El disfraz fue como que pusieran corbata, ¿no? Como banca, Sí. como dijo Fernando. ¿Verdad? Un esquema totalmente, un fronting, o enfrente, digamos, ¿verdad? En español, de una institución financiera. Y lo sorprendente fue la cantidad de dinero que levantaron en tan poco tiempo con la oferta que tenían. O sea que la gente se volcó. ¿Verdad? ¿Y cómo funcionan estos esquemas? ¿Verdad? De que a mí me pagaron mi dinero. Mira, andé a invertir y me pagaron. No hay problema. ¿Verdad? Pero no le dicen todo lo demás, ¿verdad? Que no puede sacarlo. Mira, mejor invertirlo de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se fue el voz a voz, voz a voz. Pero ¿en dónde recae eso? La educación financiera, como ustedes mencionan, y la falta de comunicación que las instituciones reguladas por el sistema financiero, todas aportamos, todas, al Fondo de Seguridad de Depósitos. Entonces, eso le da cierta seguridad a los depositantes en el caso de una situación difícil, y Fernando lo conoce mucho mejor porque Fernando, que no lo quiso decir, ¿verdad? Como de este aparte, él trabajó en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, conoce muy bien la regulación. Entonces, las instituciones financieras, además de que somos responsables, tenemos que tener un depósito de seguros, que estas instituciones no se molestan en tenerlas, pues. Entonces, también un poco, creo yo que aquí es donde viene de nuevo la divulgación de parte de todas las entidades financieras y de las regulaciones, de los reguladores, al público en general,
de estas situaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema financiero regulado y cooperativo? Porque también las cooperativas tienen su regulación. Y este otro tipo de organizaciones que, si ustedes se fijaron, Corium salió a la luz. Pero detrás de Corium salieron un montón de otras entidades que nadie sabía que estaban trabajando en el interior de la República haciendo exactamente lo mismo. Lo que me alerta en ese aspecto es cómo el sistema permitió eso, pues. Eso es lo que, eso es lo que me sorprende, ¿verdad? Por la capacidad de estas personas de crear el esquema y salirse con la suya en términos regulatorios, ¿verdad? Eso, ¿qué, qué lectura le dan a eso ustedes? Porque realmente sí es una alerta al sistema. ¿Cómo se evita esto? Porque, o cómo se mitiga, porque tal vez evitar es una palabra muy fuerte en un país donde pues hace poco pasó, ¿verdad? Entonces, me alerta mucho cómo fue que esto se creó, pues, ¿va? ¿Qué facilidades dio la regulación para que esto se hiciera? ¿Cómo aprecian ustedes eso? ¿Qué, qué faltó por parte de los entes reguladores de evitar porque yo creo que se pudo haber evitado, ¿no? Sí, yo creo que se pudo haber evitado, Luis Gustavo, o por lo menos se pudo evitar que siguiera creciendo, ¿verdad? Al final sí es un monstruo. Sí. O sea, con los números que hablan en los diferentes medios que logró captar ese esquema, o sea, es una captación totalmente monstruosa. Exacto. Y yo creo que lo que tuvo que haber pasado, en la ley del sistema financiero hay un término que es la captación irregular y que estaba penalizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la captación irregular? Captar del público, Claro. ¿verdad? Cuando no soy regulado. Entonces, eso fue lo que sucedió. Hubo una captación irregular Pero la a diestra y terminología siniestra. irregular fue lo que cree usted, es lo que creemos que eso tuvo que ver con esa interpretación como ambigua de la irregularidad. Sí, Abrió porque ese. es correcto, porque al final, ¿qué es irregular? Porque Ujú. si sos inversionista, no es captación irregular. Si sos ahorrante, sí es captación irregular. Entonces, por eso yo decía, primero definir qué eran, si eran inversionistas o eran ahorrantes, porque son dos tratamientos totalmente diferentes. Ahora, el regulador creo que sí, a mi criterio, llegó tarde. Posiblemente tal vez no sabía, ¿verdad? Porque como estaba concentrado en una sola zona, aquí en la zona norte, posiblemente no lo sabía, pero yo creo que sí pudo haber evitado que llegara al tema social, digamos, ¿verdad? Porque sí hubo una convulsión social por este tema, especialmente en la zona afectada. Entonces, la verdad que es un ejercicio y una lección para todos, tanto para las personas como para las instituciones. Es más, y te comento esto, gracias a Dios no le pasó a Finsol, pero mucha gente fue a sacar un préstamo a las instituciones reguladas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te decían, no, ya, ¿cómo me presta el banco o No, la no, compa, financiera? ojalá meta 100,000 pesos ahí, no pasa Exacto. nada. Entonces, le decían a Francisco, ¿a cómo me presta Francisco? No, al 15 anual. No, entonces ya la gente hacía de dos cálculos malos, ¿a qué hace uno a veces? Exacto, sí. Al 15 no, hombre, pero estos me pagan el 20 mensual. Más bien salgo con ganancia. No, entonces, y la gente se endeudó con extrafinanciamientos, inclusive hasta con la misma tarjeta de crédito, pensando que iba a haber un retorno, y fue totalmente desastroso para mucha gente. Lamentable, Entonces, la verdad. la verdad que sí, lamentable que hoy por hoy no sé el avance que ha tenido en el tema judicial, pero sí, totalmente hay varios delitos cometidos y que ojalá pues el sistema judicial de Honduras pues sea, digamos, riguroso en ese sentido, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y yo tengo, ya para ir cerrando con el episodio, tengo un par de preguntas más que tienen que ver con precisamente con este caso, pero ya desde otro punto de vista en el que solo de un momento que quiero disociar, quiero recordarme la idea que iba a consultar, era relacionado al caso de Corium, pero igual esto lo editamos después, va. La pregunta iba enfocada hacia comisión, regulación, tarjeta.
Ay, perdí el hilo de la idea. Ay, perdí el hilo de la idea. Bueno, igual, bueno, voy a retomar acá y voy a hacer otra consulta mientras regreso a esa idea que tenía. Está bien. Pero, ok. Con respecto a la visión que tiene la financiera solidaria en los próximos años, ya con la banca en línea, la banca móvil implementada, próximamente el proyecto de tarjeta que van a lanzar pronto, ¿cómo ven ustedes la proyección de Finsol al final de la década? Para no irnos tan lejos, unos 3, 4 años, ¿cómo ven ustedes esta evolución? Hoy en día la inteligencia artificial haciendo maravillas también, y también, por otro lado, vemos las maravillas, pero por otro lado vemos también como las debilidades que hay que ir trabajando para evitar que esto también pueda ser un problema. Claro. ¿Cómo aprecian ustedes estas oportunidades que han ido desarrollando, que son relativamente nuevas, y cómo lo ven en el final de la década, ya implementadas y un poco más maduras en el mercado? Yo creo que vemos un Finsol robusto al final de la década. Vemos un Finsol con una cartera más grande. Ahorita estamos enfocados, Luis Gustavo, a simplificar procesos, porque todo tiene oportunidad de mejora, ¿verdad? Y para mantenerse en el juego, digamos, pues competencia sí tenemos, y tenemos competencia fuerte, pero siempre hay que dar un valor agregado a los clientes para que se mantengan con Finsol en este caso. Y vemos un Finsol con procesos más ágiles, ¿verdad? Que el cliente en 1 hora tenga su crédito, en 2 horas tenga su crédito, y que no tenga que esperar, digamos, 2, 3 días para que tenga su crédito desembolsado. Al mismo tiempo también queremos sacar productos de ahorro más competitivos, diversificar ese portafolio que tenemos hoy por hoy de los ahorrantes. Pero al mismo tiempo aquí hay un indicador muy importante, que es la regulación. A medida que la regulación va flexibilizando temas de requisitos, tramitología, burocracia, a ese mismo ritmo también nosotros vamos, digamos, mejorando en temas de agilidad, en temas de servicio, porque sí, la regulación exige y no está mal, o sea, exige muchos requisitos, Sí. ¿verdad? Entonces nosotros apelamos, digamos, a que seamos regulados, digamos, como otros países lo hacen, ¿verdad? Digamos, toda esta fintech que a nivel mundial van al 100, el caso, digamos, de Nubank. Correcto. No sé si ustedes lo conocen. Nubank ya está operando en más de 20 países sin tener presencia física. Correcto. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces, ¿por qué? Porque la regulación de Colombia y de cada país que le ha abierto puertas pues lo ha otorgado, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí debemos vamos a ir caminando a medida que la regulación sea más flexible, pero a la vez en lo que podamos nosotros vamos mejorando nuestros procesos y nuestra agilidad, ¿verdad? Que eso al final es lo que el cliente demanda. Sí. Planes de expansión centroamericana, Francisco, ¿cómo ves esa oportunidad a nivel de...? Porque es interesante el crecimiento y la consolidación que ha tenido Finsol en Honduras, y eso se aplaude y se destaca. Creo acá que también el reto, por eso lo consulto, qué tan atractivo es apostarle a una expansión regional y competir con otras microfinancieras o otras instituciones que se relacionan como Finsol en la industria de microfinanzas, compitiendo en la región. ¿Es posible? ¿Lo ven posible en algún punto? Interesante. Mira, yo creo que dicen como piano, piano, va lontano, ¿va? Yo creo que lo que hablaba Fernando, yo creo que es una visualización muy prudente y muy responsable. Las instituciones financieras tenemos que entrar a un proceso de transformación digital, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? No es... Transformación digital es más que una plataforma, es más que una aplicación. Transformación digital es un cambio de
cultura que nos permite pensar diferente, tomar decisiones en base a datos, ¿verdad? Tener otros productos, diseñar productos en base a datos, tener metodologías que incluso para mí pues son nuevas todavía, te voy a decir, Scrum, que parece que fuera nuevo, pero fue en los 50 que apareció, o estas metodologías ágiles, ¿verdad? Que permiten desarrollar productos en base a información y llegar a la máxima expresión de la personalización de un producto a las necesidades de un cliente, ¿verdad? Yo creo que ese es un gran reto que tenemos ahí enfrente, ¿verdad? Porque aquí es donde viene la regulación y viene también los recursos humanos que pues, tenemos que muchas veces formarlos, no los encontrás en el mercado. Correcto. ¿Verdad? Tenés que reaprender, como dice Fernando, a los de la vieja escuela, tenemos que reaprender muchas cosas que para nosotros pues son bastante pesadas en muchas cosas. Claro. Y cambiar eso primero, para hablar de una expansión. Muy pocas instituciones de microfinanzas en el mundo que yo conozca se han salido de su país, ¿verdad? Ya han pasado a hacer una consolidación bien fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, Compartamos de México pasó a Guatemala y de ahí se retiraron, ¿verdad? Y se fueron allá. Compartamos se fueron también allá a Perú. Allá están todavía, creo que lo vendieron más bien, ¿verdad? Porque es un tema bastante... cultural. Sí, es cultural. Sí. Mira, la ventaja que yo creo que se tiene aquí con el apoyo del Grupo ENCO es que el Grupo ENCO ya es un grupo regional. Ahí va. ¿Verdad? Entonces, yo creo que Finsol tiene que tener una visión de cómo entender, o ambos entendernos, de cómo hacer una sinergia en el modelo de negocio. Porque muchos de los clientes de EMCO son clientes de Finsol. Antes de que EMCO adquiriera la financiera, ya teníamos algunos clientes. ¿Verdad? Entonces, ahora es entender mejor ese mercado, porque para decirte, como dijo Fernando, nosotros atendemos mucho el crédito productivo, pero mucho del crédito productivo es comercio. Pero hay una gran otra oportunidad de segmentos de mercado, como pequeñas ferreterías, como pequeños contratistas, constructores, ¿no? Incluso personas asalariadas naturales que quieran hacer reparaciones en su casa, que contratan a su maestro de obra, etcétera, que hay una oportunidad de mercado que ya EMCO lo ha identificado, lo está sirviendo en otros países. Ahí es el reto de cómo Finsol puede ir adaptándose a expandirse, pero primero hay que fortalecerse a lo interno, ¿no? Y de ahí viene el otro reto, que cada país a veces tiene diferentes regulaciones, como dice Fernando, y eso es lo que hace difícil a veces que una institución financiera sólida quiera pasarse a otros países, a expandirse regionalmente, porque las regulaciones a veces son tan diferentes que causan un dolor de cabeza enorme, ¿verdad? Y muchas veces tú ves instituciones internacionales que fracasan en los países, porque son culturas diferentes, son regulaciones diferentes, y se vuelve, dicen de repente, mira, yo ya me cansé, yo aquí ya no puedo salir para adelante, mejor me voy. ¿Verdad? Entonces, esos son retos importantes. Pero que hay una oportunidad, sí la hay, porque el mismo grupo ya es no, regional. Y ojalá sea uno de esos casos que sea como Outcast en términos de innovar a nivel de expansión también, porque eso también pues abre como un portal donde la competencia empieza a ver, bueno, si esta gente lo está haciendo, también nosotros podemos hacerlo. Creo que eso también es algo que dentro de nuestro espacio pues apoyamos, y ojalá sea el caso de que ustedes sean como lo han sido en el país, siempre como primeros en muchas cosas. Ojalá que de Honduras salga esta primera expansión regional. Dios mediante esto sea exitoso, ¿va? Ya me recordé qué es lo que quería preguntar y quiero regresar a ese tema. Y y con eso cerramos, es la cultura de creación de vehículos de inversión. Yo creo que el problema principal que se presenta en nuestra sociedad es la poca cultura que hay sobre inversión en rendimientos, pero en rendimientos que sean obviamente regulados y que sean, claro, ¿verdad? Legales y beneficiosos, ¿verdad? Hace poco ustedes anunciaron que
creo que no sé si es en la bolsa centroamericana o en la De bolsa valores. nacional, sí. Sí. Ustedes abrieron un espacio de inversión para Finsol, si mal no estoy, ¿verdad? Algo Correcto, así es, ¿verdad? correcto. ¿Qué tan importante es esa estrategia de crecimiento y cómo se culturiza? Porque, a ver, una cosa es ahorrar, ¿sí? Pero ahorrar no es invertir. Ahorrar es nada más la acción de uno tener una reserva para poder, en alguna urgencia o emergencia, responder, ¿sí? Pero ahorrando no te haces millonario, no te haces rico. Te haces rico y millonario invirtiendo. Creo que en nuestro país, los intentos que han habido que han sido fracasos, lastimosamente, o han sido lecciones, por no decir la palabra como tal, eh, ha hecho que el mercado se tenga este temor, ¿verdad? Claro, claro. Pero ustedes también abriendo este vehículo de inversión o esta propuesta de inversión, ¿qué tan importante creen ustedes que es culturizar y promover el crecimiento de inversión agresiva por parte de los usuarios a nivel institucional, a nivel de bolsas? Sí, la verdad que la idea, Luis Gustavo, nace porque ya una de las empresas del grupo es emisora en 3 países, en El Salvador, en Honduras y en Panamá. Y la verdad que han sido emisiones exitosas, ¿verdad? Finsol, el reto fue también autorizamos en el Consejo de Administración un programa de $7 millones para poder ir a la bolsa, emitimos bonos y que los inversionistas, ¿verdad? Con el rendimiento que nosotros vamos a pagar a través de esos bonos, son bonos corporativos, puedan ellos tener esa opción más de rendimiento, ¿verdad? Entonces vamos a estar pagando tasas atractivas, tasas con rendimientos superiores a lo que hoy por hoy el mercado ofrece. Entonces vamos a estar listos, Dios mediante, el primer trimestre del 2026, ¿verdad? Ya con el programa autorizado, porque también ya un proceso regulatorio fuerte. ¿Por qué? Porque al final nosotros no tenemos ningún problema en publicar nuestro estado financiero, porque ya lo hacemos Sí, sí, como institución sí, financiera. correcto, sí. Entonces, para nosotros no va a ser nada nuevo publicar información, un tema de transparencia, la gente puede ver, eh, digamos, el resultado final de Finsol. Entonces, lo atractivo al final de todo esto es que la gente tenga, digamos, una opción más a través de este instrumento que Finsol va a ofrecer a través del mercado de valores para que la gente tenga un rendimiento mayor, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene sus ahorros, sus certificados, sus inversiones en acciones, pero a la vez tiene sus apartamentos, tiene sus inversiones en inmobiliarias, pero a la vez quieren también invertir en otro tipo de instrumento para, digamos, como dice el dicho, no poner los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Correcto. Sino que quiere diversificar sus inversiones y hacerlas crecer, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí, yo creo que es un tema también de cultura. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquiera compra pues bonos Así es. y levantan capital Y acciones y también. acciones, ¿verdad? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso. Yo creo que la experiencia que hubo antes, que yo no estaba pues trabajando todavía en el sistema financiero de la bolsa, fue un poco adverso, ¿no? Y dejó un mal sabor. Totalmente. Dejó un mal Gracias sabor. por suavizarlo de esa forma. Sí, sí, dejó un mal sabor ahí, ¿verdad? Sí. Sin embargo, como dicen, ¿verdad? Somos las personas que hacemos la diferencia en todo esto, ¿verdad? Y las personas y las regulaciones y los controles, ¿verdad? Pero el tema de popularizar este instrumento de inversión, como usted menciona, de que yo diga, bueno, mira, yo clase media, tengo esta plata y quisiera comprar un bono de esta empresa. Todo cae por la transparencia, conocer la empresa, tener educación financiera y tenerlo ya como algo normal, ¿verdad? Países que tienen más desarrollado ese tipo de mecanismos y que la gente tiene la palabra clave en todo esto: confianza, confianza. Y sé interpretar, ¿verdad? Y puedo invertir, porque al final todos ganamos. ¿Qué es lo que usted gana? Gana un financiamiento de mayor largo plazo, que le permita entonces trabajar y desarrollar más su negocio.
¿cierto? Puede hacer que incluso hasta más barato financieramente hablando. Correcto. Y le viene también a apoyar. Todos ganamos, porque si mi negocio crece, estoy seguro que les doy trabajo a otras personas también. Y hay un derrame económico per se. Entonces, es una manera de financiamiento que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas dependiendo de los movimientos de mercado. Pero yo creo que el problema es que no se ha vuelto popular, si queremos usar esa palabra, popular. Entonces, ¿quiénes son los que invierten? Las instituciones de previsión social o fondos de pensiones, Corporativos. ¿verdad? Todo eso. Pero Juan Pedro, Luis José, ¿por qué no pueden también comprar bonos? Mira, ¿qué nos falta ahí? Ese segundo paso es la que yo soy totalmente neófito en el ambiente de la bolsa, pero creo que por ahí debería ir un poco más de educación financiera, si quieren llamarlo así, Inversión bursátil. ¿verdad? No, y participación de Sí, medios y como participación. nosotros lo que precisamente andamos buscando, y ya saben, va, primer trimestre de 2026, pilas en invertir en los bonos, porque ahí hay oportunidad de crecimiento, y esa Claro. es la labor que tenemos que hacer como medios también, Correcto. no solamente ir a cubrirlo con el desastre, sino que también cubrir lo que puede venir, que puede ser beneficioso para todos, ¿verdad? Claro. Y creo que dentro del espacio esa es la responsabilidad que nosotros queremos promover, tanto invitar a más personas a que se integren a la vuelta, como decimos, pero también nuestro deseo, podríamos decir, no puedo decir personal porque hablo por otras personas, pero sí nuestro deseo como institución o como medio es de que la audiencia que nos sigue, vos que nos estás siguiendo, el día de mañana también nos compartas cómo hiciste para poder tener éxito, porque al final todos estamos en el camino de querer construir cosas geniales. Y creo que lo que hemos conversado en este espacio, que ha sido un espacio, déjenme decirles, de gran calibre, de gran calidad. Muchas gracias por todo lo que hemos conversado, los datos que nos compartieron, sus apreciaciones y todas las expectativas de crecimiento que tienen en el futuro. Me parece fenomenal y déjenme decirle que de nuestro lado pues también muy entusiasmados y muy emocionados de poder entrar en esta colaboración que hemos desarrollado con ustedes. Espero que sea la primera de muchas que podamos hacer. Pero sí, en definitiva, pues nosotros estamos acá precisamente para eso, pues para dar a entender y para dar a conocer grandes oportunidades que pueden ser de muchos cambios para vos que nos estás viendo. Ojalá que cuando se haga esa emisión y se lance, tengamos la oportunidad también de hacer una cobertura Excelente, nuevamente, ¿no? Para que pues vayamos como educando un poco más la inversión alrededor de ello, pues, ¿verdad? Y de mi parte, pues nada más queda agradecerles esta amena conversación que hemos tenido, bastante informativa, bien educativa. Y sí, la verdad que queda con todavía pendiente. Hay muchos temas que cubrir, la verdad que hay mucho, Claro, es apasionante, la verdad, como tratar de encontrarle como sentido a estos proyectos, a estos temas. Y pues felicitarlos, ¿verdad? Principalmente felicitarlos por todo lo que han logrado, por estos esfuerzos que han hecho en innovación y incentivarlos y motivarlos a que sigan en ese camino. Creo que va muy bien y pues palabras finales que quieran compartir ustedes con respecto a lo que hemos conversado también. No, de mi parte, Luis Gustavo, gracias por la invitación a la audiencia. Si usted es un negociante, si es un emprendedor, abóquese a Finsol, lo queremos atender con las mejores condiciones de mercado, ¿verdad? A veces, cuando uno viene emprendiendo, lo más difícil es encontrar quien lo apoye desde el punto de vista de crédito. También, y nosotros para eso estamos, Finsol para eso está, abóquese a cualquier agencia Finsol. En nuestras redes sociales tenemos mucha información y muchas gracias, de verdad que por mí seguiríamos platicando, pero yo sé que el tiempo apremia y de verdad que agradecido. Sí, igualmente, Gustavo, pues muchas gracias. Ha sido muy ameno, muy agradable el tiempo que hemos compartido. Sí, yo quiero aprovechar también para agradecer a nuestros clientes, fíjense, porque muchos de ellos también tienen más de 25 años en Finsol, ¿verdad? Y sí nos han acompañado en todo esto y definitivamente te diré que pues gracias a esa sinergia que hemos ido desarrollando con el Grupo ENCO, pues nos sentimos con ese impulso que podemos tomar para seguir desarrollando nuestra misión, ¿verdad? Que como bien dice Fernando, nuestra misión es inclusión financiera, ¿verdad? Primariamente, que es el medio por el cual creemos nosotros que podemos desarrollar
financieramente, socialmente a nuestros clientes, ¿verdad? Porque al final todos ganamos. Si todos estamos mejorando y progresando y hay movilidad social en los países, señores, ya ahí tenemos que olvidarnos de problemas de delincuencia, de inseguridad, porque la misma sociedad va a tener todos los medios para que el talento salga a relucir. Y en Honduras hay mucho talento, mucho talento. Lo que no tenemos a veces son oportunidades. Y eso es, como dice Fernando, Finsol fue creado para dar esas oportunidades. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y a vos que nos seguiste hasta acá, hasta el final del episodio, muchas gracias por ese seguimiento, por darle like, por compartir, por comentar. Ya sabes, estamos en YouTube, en LinkedIn, en Instagram. Este ha sido un episodio más de Fundamentos Míos. Nos vemos a la próxima. Chao.